Hola, soy Toño y esta es mi experiencia de cómo vi una señora con cola. Sucedió ya hace algunos años, cuando aún estaba estudiando comunicación en la universidad. Me acuerdo que estaba en segundo semestre y andaba batallando en algunas materias. Pero aún así, un profesor me invitó a realizar una investigación académica de 2 semanas. Quería que fuéramos a un pueblito rural por la zona de Armería. Teníamos que visitar una familia de bajos recursos y hacer un reportaje sobre las costumbres y el modo en que viven los habitantes de ese lugar, ya que se rumora una historia acerca de unas criaturas que salen por la noche y hacen de las suyas en ese pueblito, sin saber que yo iba a ser testigo de lo peor. Aunque nunca estuve seguro si fue real todo lo que vi, no se lo dije a mi profesor, solo a mi compañero Alberto, pero él no me creyó. Bien recuerdo que éramos los tres que fuimos a esa comunidad, el profe, mi compañero Alberto y yo. Era un viernes cuando emprendimos el viaje de 2 horas hasta ese ranchito. Nos incomodó un poco al principio porque el profe no conocía a la gente y no tenía ningún contacto para quedarnos. Según él, eso pensamos nosotros. Dimas y yo habíamos aceptado el viaje por motivos de aventura y curiosidad. Todos los gastos iban por parte de él. Nosotros lo tomamos como unas pequeñas vacaciones, aunque les confieso que me arrepiento de haber conocido ese lugar misterioso. La entrada del pueblito estaba bloqueado con unas piedras grandes, así que nos bajamos de la camioneta para quitar esos obstáculos. Pero de repente salieron 2 hombres de entre los matorrales. Parecían campesinos los dos, y el que nos dirigió la palabra llevaba un sombrero y un machete en la mano. Nos preguntó que dónde nos dirigíamos. El profesor, medio nervioso por la apariencia de estos hombres, les contestó que íbamos a visitar a don Panchito, el anciano del pueblo, y que somos familiares de él. Nosotros inmediatamente pensamos, ¿por qué les mentiría a estos desconocidos? El hombre del machete cambió la apariencia de su rostro y se puso gentil. Tal parece que ese Panchito era alguien importante. Comenzaron a quitar las piedras, dejándonos continuar el tramo de terracería. Antes de arrancar, uno de los hombres se acercó a la ventanilla y le comentó algo en voz baja al profesor. Más adelante, nosotros le tuvimos que hacer 2 preguntas. ¿Por qué les había mentido y qué era lo que le dijo en voz baja a ese hombre del sombrero? Nuestro profe dijo que había mentido para que nos dejaran pasar, pero que sí conocía un poco a ese tal Panchito. Y lo de la voz baja, dijo que el hombre le advirtió que no saliéramos por ningún motivo de noche porque es muy peligroso para los que no viven ahí. Esto último no entendimos, pero lo dejamos así, ya que habíamos llegado al lugar donde según nos íbamos a quedar. Era un lugar humilde y acogedor. Habían muchos árboles y a los lados de la casa habían 2 corralitos, uno de cerdos y en el otro al parecer habían gallinas. La familia nos recibió de manera agradable. La pareja ya era mayor, aunque el señor de la casa saludó al profe de una manera muy peculiar. Parecían conocerse desde hace mucho tiempo y pensé, ¿también nos estará mintiendo a nosotros? Me entró más curiosidad como para quedarme en este lugar. Los primeros días nos costó trabajo acoplarnos porque el señor de la casa desconfiaba un poco de nosotros los estudiantes. Al principio empezamos con una entrevista a uno de sus vecinos, don Teófilo. Nos empezó a contar cuándo se formó el pueblito y cuáles eran las costumbres locales. Nosotros queríamos enfocarnos en las historias de algunos habitantes que huyeron de ahí por temor a unas criaturas misteriosas.
pero cuando le hicimos las primeras preguntas relacionadas a esos acontecimientos siniestros, don Teófilo no quiso seguir con la entrevista y nos sacó de su casa, invitándonos a no regresar de nuevo. Nuestro profesor entendió que algo había pasado y propuso que siguiéramos buscando respuestas. Ya habían pasado unos días y nadie quería hablar al respecto. La gente parece tener pavor a algo que no nos quieren decir. Nuestro guía, don Panchito, tenía problemas del corazón. Por su edad, ya no nos quiso acompañar en la siguiente semana. Así que decidimos investigar por nuestra propia cuenta. Se nos ocurrió preguntar a la gente que veíamos en la calle, pero nadie nos decía nada. Mientras el profe trató de convencer a don Teófilo para que nos siguiera ayudando. Fue inútil, pero cuando nos tomamos un refresco en una pequeña tiendita, vimos entrar una señora llorando, tapándose el rostro con un rebozo. Eso nos llamó la atención y nos quedamos ahí otro rato más. Lo extraño es que la señora nunca salió de la tienda, o tal vez vivía ahí, quién sabe. Eran ya casi las 7 p.m. cuando estaba por meterse el sol. El dueño de la tienda empezó a bajar la cortina y nos preguntó que de dónde éramos, ya que se había percatado que no somos de por ahí. Mientras le contestamos, le devolvimos la conversación con otra pregunta: si vio la mujer que entró llorando. Él solo se contuvo diciendo que cuando se mete el sol, todo el pueblo cambia. Algunas personas ya no son los mismos y es mejor que nos fuéramos porque si nos quedamos en la calle, algo muy malo puede pasar. Aunque dudamos un poco, mejor nos fuimos a la casa donde nos estábamos quedando. Mientras recorríamos las calles, a lo lejos vimos el profe caminando a toda prisa y parecía estar preocupado. Nos preguntó si habíamos visto a don Panchito porque no ha regresado a su casa. En medio de toda esta confusión, nos fuimos todos a descansar y a hablar al respecto. Decidimos abandonar este pueblo ya que se estaba complicando todo. Don Panchito se había perdido y no llegó a su casa, pero lo más extraño es que su esposa parece no preocuparse ni poquito. Solo decía que volvería en cualquier momento. Algo está muy mal aquí, pensé. Mi compañero Alberto también ya quería irse de ahí, menos el profe que insistía en quedarnos hasta averiguar todo. Hasta que pasó esto la última noche. No pude dormir y me quedé despierto platicando cerca de la ventana con Alberto. Había luna llena y la calle estaba muy bien iluminada. Era como eso de las 11 p.m. cuando seguíamos despiertos y solo se escuchaban los grillos, el cantar de las ranas y uno que otro ladrido de perro a lo lejos. No sé a qué hora cuando por la ventana empecé a observar algo que hasta la fecha no olvido. Vi cómo la esposa de don Panchito salía por el portón de la entrada disimuladamente, pero algo llevaba en una bolsa negra que parecía estar muy pesada. La señora caminaba como una persona de mediana edad, a pesar de sus años. Se me hizo raro, ya que la hemos visto caminar antes muy lentamente cuando llegamos. Y algo no concuerda aquí, pero se me erizó la piel cuando me di cuenta que debajo de su vestido largo y colorido de flores púrpura parecía asomarse una cola peluda muy parecido a la de las ratas. Me dio tanto miedo que inmediatamente sentí como mi cuerpo se me entumía poco a poco. En cuanto volteé hacia mi compañero, vi que él ya se había quedado dormido en la silla de plástico. Aunque lo desperté, él no alcanzó a mirar a la señora que ya había salido del terreno. Solo se escuchaban los ladridos de perros por la calle. Miré el reloj y ya era más de las 2 a.m. Lógicamente, no pude dormir esa noche, ya que con cada ruidito me espantaba. Empecé a dudar si lo que vi era real
¿O solo era la falta de sueño que empezaba a hacer efecto? Al día siguiente nos despertamos y salimos de ese pueblito misterioso. Todo el camino fui pensando y dudando si en verdad existe esa historia que investigábamos, o simplemente el profe tiene algo que ver, ya que al principio se me hizo sospechoso. No le comenté sobre lo que vi y Alberto pues no me creyó. Así que nunca supe si fue real porque me llené de pavor y ni siquiera me despedí de la señora. Y don Panchito simplemente apareció el día que nos fuimos. Pero no supimos dónde había estado todo ese tiempo. Y en el trayecto de la carretera, el profesor nos contó que son familia lejanos. A mí se me enchinó de nuevo la piel cuando vi que al lado de donde venía sentado iba la bolsa negra que llevaba la señora esa noche. Ni siquiera me atreví a preguntar sobre eso. Solo guardé silencio y cerré los ojos. Agradezco muchísimo tu atención. Si te ha gustado este relato, dale like y suscríbete. Soy Relex23. Hasta la próxima.